Buenos días a todos y bienvenidos a otro jueves de webinar de RCM Perú. Soy María Celeste Velázquez, miembro del equipo de Marketing y Comunicaciones, y hoy los voy a acompañar en este webinar. RCM Perú es una organización especializada en brindar servicios externos de auditoría, impuestos, outsourcing y consultoría de negocios, donde nuestro enfoque principal es el cliente. Contamos con más de 830 oficinas, tenemos más de 50 años de experiencia, estamos en el sexto puesto del ranking mundial, estamos en más de 120 países y contamos con más de 57.000 trabajadores. Antes de empezar, recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas al correo de legal@rcm.p o escribir sus preguntas en los comentarios. En el webinar de hoy contaremos con la participación de Meilin Lilen, miembro del equipo de Tax and Legal en RCM Perú, que se encargará de desarrollar el tema obligaciones de teletrabajo que debes implementar desde el 27 de abril. Luego de esta introducción, los dejo con Meilin para que dé inicio a la presentación. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Muchas gracias a María Celeste por su introducción. El día de hoy vamos a hablar sobre las obligaciones, los usos de equipos, seguridad, salud de trabajo e infracciones que acarrean esta nueva ley de teletrabajo, tanto con su reglamento. Y vamos a empezar por los aspectos generales. Por favor, siguiente, María Celeste. Perfecto. En el marco legal de la ley de teletrabajo es una implementación sobre cuál va a ser el uso, cuál va a ser la modalidad que se va a llevar a cabo, los aspectos que se tienen que llevar a cabo a partir del empleador para implementar el teletrabajo, ya que hasta hace poco solamente se venía usando lo que es el trabajo remoto, ya que surgió de una necesidad debido a la pandemia. La ley de trabajo, si bien el año pasado ya estuvo publicada, el reglamento ha dejado en claro que su publicación ha dejado que a partir de 60 días hábiles después de haberse publicado recién se iba a implementar de forma obligatoria, teniendo como fecha límite este jueves 27 de abril. Empezando por el ámbito de aplicación, comprende tanto en el sector privado como en el sector público a todos los servidores que pueda haber y trabajadores que se encuentren en planilla. En ese momento, en los aspectos generales, vamos a ver desde las modalidades. La modalidad de trabajo se puede dar de forma tanto total o parcial. ¿Qué quiere decir de forma total? Que el teletrabajador solo esté brindando su servicio como trabajador de forma remota, de forma desde su casa o el lugar que le indique. Y de forma parcial, o como se llama coloquialmente, forma híbrida, es que el trabajador tenga la disponibilidad de poder ir a la oficina también y algunos días estar en el trabajo según refleje en su contrato. Con respecto al plazo. El plazo del trabajo puede ser temporal o permanente. Actualmente se da mediante un contrato o un convenio de teletrabajo en cual establece cuál va a ser la duración de este contrato. Si es que ese teletrabajo se va a dar de forma permanente en el contrato del trabajador o se va a hacer forma temporal, solo por mediados de un mes, 2 meses, dependiendo cómo lo plantee el plazo del mismo empleador. El lugar. El lugar, como inicio, siempre se establece el domicilio legal del trabajador, cual puede tener un cambio o puede establecerse un inicio que sea distinto a pero teniendo previa coordinación con su empleador y el empleador tiene que dar el visto bueno, ya que este nuevo domicilio o nuevo lugar que él pueda implementar donde hacer el teletrabajador tiene que tener las mismas condiciones que su domicilio, tanto como el uso de internet, luz, uso de equipos, y pueda igual tener las mismas facilidades y cumpliendo también la seguridad del trabajo. Siguiente, por favor, María Celeste. Siguiente, por favor. Ok. Variación. La variación se da de forma voluntaria o se produce en acuerdo de partes. En la actualidad lo puedes dar de forma voluntaria mediante acuerdo de partes, y en este aspecto dejamos claro que todo convenio de trabajo o contrato de trabajo se puede dar de forma de entre ambas partes decidir utilizar salvedad de teletrabajo, o el mismo trabajador pueda pedirla al empleador, y el empleador de forma unilateral también lo puede solicitar a su trabajador, teniendo como un mínimo de comunicación 10 días hábiles respecto a la ley. De igual manera, el trabajador lo puede solicitar al empleador, el empleador va a tener un tiempo de 10 días para responder,
En caso el empleador se niegue, que está totalmente dentro de su derecho, tiene que tener observaciones objetivas y razones justificables que requieren a la razón de la negativa. Siguiente, por favor. ¿Qué contenido mínimo tiene que tener este convenio o contrato de teletrabajo? Y cuando refiero primero en la parte de convenio, contrato, es que actualmente muchos trabajadores están de forma indeterminada o de forma un contrato que tiene un contrato de 5 años, un plazo extendido, y este contrato de trabajo puede ser unido a un convenio de teletrabajo para donde se establezca ciertas directrices que son naturalmente solo del teletrabajo. Y en el caso de un contrato netamente de teletrabajo, es que el trabajador es un contrato solamente que estipula todo lo... ya no hay un contrato anterior a este. Y se puede dar de cualquiera de las dos maneras mientras cumpla los requisitos mínimos, que son la modalidad y el plazo, que ya lo estamos hablando, el plazo previo aviso, asistir al centro de trabajo, que en este plazo de previo aviso quiero ser clara de que el empleador que esté en teletrabajo o ya esté de forma parcial o total, que dentro de su horario, imaginemos, un día que no le toca asistir, ya sea de forma parcial o temporal, total, no le toca asistir a la oficina, pero el empleador ese día lo va a necesitar o va a tener que hacer ciertas reuniones que necesitan que sea presencialmente, el empleador le puede avisar con tiempos hábiles, 5 días hábiles o menos, y llegar a un consenso para que él pueda asistir ese día. Distribución de la jornada laboral, que son las horas, cuáles son las que va a acarrear, qué es lo que va a haber detrás de ello. El domicilio del trabajador, que ya hemos contemplado, que el trabajador lo tiene que dictar, pero también tiene que llegar a un consenso con el empleador. Todo siempre es por un acuerdo de muchas partes. Los mecanismos de comunicación, de supervisión y de control, ¿no? Eso ya sea el correos, ya sea el Teams, cuáles son las formas de que tu supervisor, gerente, la persona que está a cargo tuyo, vaya a supervisarte a ti, de qué forma que estés cumpliendo con el teletrabajo. Eso se establece dentro del convenio de contrato. Las plataformas digitales a utilizar, ya sea como actualmente en RCM se usa, el SharePoint, el Autonomy, las plataformas que el empleador va a implementar para su trabajador para que pueda tener una mejor llevadera y control de lo que va a hacer. Los mecanismos de compensación, ¿no? En ese aspecto, los mecanismos de compensación solamente estamos de lo que es lo que se le va a su sueldo, que se le paga al trabajador, cuáles son las horas que se establecen, que lo que tiene normalmente un contrato de trabajo normal. La declaración, eso sí, dentro del reglamento establece que el empleador tiene la potestad de declarar que la prohibición de utilizar a terceros, tú como trabajador no puedes arrendar tu trabajo a que un tercero lo haga. Y eso está plenamente establecido en tu contrato y tanto como lo refleja la ley y el reglamento. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Que en ese aspecto son las mismas obligaciones que en un contrato de trabajo natural, de igual manera. Estas obligaciones son las mismas, ¿no? De tener un sueldo, la subordinación, todas las que pueden ver. Y los derechos y obligaciones que tiene que tener el trabajador, que en ese aspecto son de la misma manera iguales. Una parte importante son las medidas de seguridad y salud de trabajo, porque en este tiempo tan cambiante es importante tener en cuenta que el trabajador y el empleador, al estar en distintos lugares, tiene que haber una correcta y idónea certificación. Un aspecto importante que vamos a hablar más adelante, que está dentro de la PowerPoint, sobre este aspecto. Igual con las capacitaciones que debe dar. El empleador tiene, por parte legalmente del reglamento, establecer capacitaciones tanto como las medidas de seguridad y salud, la protección contra el hostigamiento y las medidas de seguridad de la información. Si bien estas tres mencionadas, solo una es obligatoria entra del marco antes del 27 de abril, que es sobre los motivos de la autoevaluación. Las demás, tanto como la protección del hostigamiento sexual y la seguridad de la información, si bien no es que estemos obligatorios a hacer, el empleador es obligado a hacerlo antes del 27 de abril, porque la ley no se explaya, solamente se explaya al contrato o convenio de teletrabajo, es de manera prioritaria que lo agende dentro con manera prioritaria. Siguiente, por favor, Marceleste. Ahora vamos a hablar de los derechos y obligaciones del teletrabajador. ¿Cuáles son los derechos del teletrabajador?
y obligaciones. Tiene el derecho a la igualdad y a la no discriminación como cualquier otro trabajo. En este aspecto importante vamos a incluir lo que es sobre la discapacidad. El teletrabajo ha abierto una muy buena puerta a las contrataciones con personas con discapacidad, debido a que pueden laborar dentro de su ambiente domiciliado, que puede estar ya adaptado a sus necesidades que ellos puedan tener. A la desconexión digital, que eso es importante, la ley establece que un trabajador de jornada típica horaria, de 48 horas semanales, 8 horas diarias, pueda tener una desconexión digital de 12 horas. Tiene que tener asegurarse una desconexión digital de 12 horas, donde el empleador no lo contacte y él tampoco tenga que contactar a su empleador. A la intimidad, privacidad y movilidad de las comunicaciones es un tema muy importante, porque nadie puede acceder a tus comunicaciones privadas. En este caso se va más al aspecto de cuando es el trabajador que brinda el equipo, no el mismo empleador se lo brinda, sino el mismo trabajador ese que tiene el equipo de computadora el cual le vaya a usar. Ciertas cosas no se pueden brindar si es que, y el empleador tampoco las puede publicar si es que no tiene un permiso acuerdo con el trabajador. Cosas personales, no estamos hablando de cosas de información de la misma empresa, que eso ya son cosas distintas. Otra, a la información de medidas de condiciones y recomendaciones de protección de materia de seguridad y salud de trabajo, que también vamos a hablar más adelante en específico, y todo lo que viene detrás de las evaluaciones. Siguiente, por favor, María Celeste. ¿Cuáles son las obligaciones del teletrabajador? Trabajo de manera personal, que es lo que hablamos en este tema principal, es que no puede tercerizar su servicio que pueda hacer. Entregar y reportar al trabajo al encargado, el supervisor, por eso que estos indican esos mecanismos de control y supervisión que tiene que haber dentro. Cumplir con todas las disposiciones normativas en el desarrollo del teletrabajo. En este aspecto, todas las disposiciones que pueda haber, tanto legales y tanto que se pueden establecer en el trabajo, en el reglamento interno, en las políticas dentro de la empresa. Cuidar los bienes otorgados del empleador. Eso es muy importante, porque los bienes tienen que tener un correcto uso, todo esto se establece dentro del contrato o convenio, ¿no? Y de cual, si más adelante también se puede establecer dentro de una política ainada a un reglamento interno de trabajo. Y participar en los programas de capacitación. Principalmente son los 3 que mencioné, que son los de seguridad y salud en el trabajo, hostigamiento sexual y seguridad e información, que son los principales 3 que se tiene que editar por reglamento. Después, las capacitaciones que se puedan dar externamente, eso ya está a un plus que puede dar el trabajador. Siguiente, por favor, María Celeste. Siguiente, por favor. En el uso de equipos y servicios de Internet y energía. El reglamento impone de que el empleador puede provisionar, la palabra es que va a poder provisionar por parte del empleador tanto el uso como el equipo, servicio de Internet y energía, y el consumo de energía, salvo que haya un acuerdo distinto a este, que es totalmente válido, porque recordemos que tanto el trabajo es un acuerdo de ambas partes voluntario, excepto que sea de forma unilateral por el empleador. Y ambas partes pueden pactar que esta condición de trabajo que se está estableciendo, tanto como los servicios, el acceso a Internet y el equipo, sea una condición, no sea una condición que el empleador lo brinde. Y en caso lo brindase, sería una condición no remunerativa. Algunas recomendaciones que se pueden dar sobre esto del equipo es que exista siempre una constancia por escrito, que el empleador tenga un conocimiento escrito que esté entregando el equipo a las condiciones de uso, la responsabilidad que va a tener también el trabajador a tener este equipo y la responsabilidad del empleador de capacitar previamente cuál es su uso correcto, cuáles son las restricciones, la protección de datos personales, la propiedad intelectual y seguridad de la información que debe haber mentalmente. Igualmente, en ese mismo contrato también tiene que estar alineado los procedimientos de devolución, cuál va a ser la forma en que se entregue, y si obviamente parte del deterioro que se puede dar siempre natural. Y también se tiene que saber los descuentos que se pueden imputar al trabajador por el deterioro imputable de ser informado y aceptado por el trabajador. En caso de pérdida, sustracción y deficiencia o deterioro no imputable, se tiene que determinar qué es lo que ocurriría dentro del contrato. Siguiente, por favor. Derechos y obligaciones del trabajador. Si el teletrabajador quien provee las condiciones de trabajo, ¿qué consecuencias genera? El empleador siempre debe compensar los gastos de los equipos, acceso a la Internet y energía, como ya hablamos, pero salvo pacto contrario.
En caso que el trabajador ahí esté aceptando y esté accediendo a compensar los gastos, ¿de qué forma se da el cálculo? Los equipos se compensan en función del valor por el cual se debe tomar en cuenta tanto las características y el valor de mercado. Eso ya aparte. El Internet se va a dar en función a los valores referenciales, ¿no? Hay para esto en el mismo reglamento, en el anexo 1 del reglamento de ley de teletrabajo, te dice cuáles son los valores referenciales que se van a tomar, y tanto en el anexo 2 en lo que es en el aspecto de, en función a los valores referenciales sobre el servicio de energía. Siguiente, por favor, María Celeste. A ver. Recomendaciones. Las recomendaciones que siempre se van a dar son las constancias. Como empleador, las constancias por escrito de las condiciones de uso, de todo lo que pueda disponer. Igual, la misma constancia, y hay algo muy importante sobre el contrato, el convenio que se puede establecer. Dentro del mismo contrato y convenio siempre es muy solicitado, y algo que es muy recomendable es poner de que si bien normalmente el contrato se firma en 2 juegos, uno para el empleador y el trabajador, en el mismo contrato se dicta el último de que la firma del trabajador en este juego que el empleador tenga, ya requiere de que el trabajador está teniendo un juego de contrato. Eso es algo también muy importante que se puede aceptar dentro. La responsabilidad que hay a la hora de los equipos de información y el procedimiento de evolución, todo se da mediante del mismo contrato y las políticas que se pueden después explayar, y asimismo cuando se dé de vuelta para el trabajador. Las capacitaciones, ¿no? El uso de los sistemas que se van a usar, las capacitaciones, la conexión digital, las plataformas, todo lo que el empleador le pueda brindar al trabajador para que esté dentro de la normativa, y más todavía, ¿no? Siguiente, por favor, María Celeste. Seguridad y salud en el trabajo. De común acuerdo, el empleador y el trabajador realizan identificación y prevención de riesgos en el espacio habilitado para el teletrabajador. A esto se anida el anexo 3. El anexo 3, que es un formulario de evaluación de riesgos de seguridad y salud. Todo trabajador tiene que resolver este anexo 3 dentro del plazo establecido que el empleador les dé. Esto asegura, primero, cumplimiento de la ley, pero también asegura de que pueda haber un reflejo de que si este trabajador en su ámbito de domicilio o donde haya elegido ejercer su trabajo, esté cumpliendo con todos los elementos de la seguridad que debe en el trabajo. Eso también lleva a otra cosa más importante. Las autoevaluaciones, no solamente es que se dé una sola vez, es muy importante que puedan ser de formas seguidas y ver una actualización hiper, ¿no? El hiper que me va a llevar a ver cuál es lo que está pasando detrás de fondo, si hay algo que no está de repente yendo a suceder, de ahí lo vamos a hablar un poco más. Y cómo calificaría accidente de trabajo. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que calificaría un accidente de trabajo, no? Porque dentro de tu marco, tu domicilio o el lugar donde desarrollas tu trabajo se vuelve tu lugar de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que determinar? Entonces, para ese aspecto, es importante la autoevaluación y las recomendaciones, y seguir las recomendaciones que en la capacitación para resolver esta evaluación previa se tienen que dar. De esa forma, yo como empleador me estoy asegurando y me estoy teniendo en cuenta cuáles son, que el trabajador ya está plenamente informado de todas las recomendaciones que se tiene que dar y que debe seguir. Siguiente, por favor, María Celeste. Este es el anexo que estoy comentando. Son en total 53 preguntas, si es el que nos da el Ministerio de Trabajo mediante su reglamento. Entonces, esto es, ¿no? Y las observaciones. Es muy importante que, aparte de sí o no, también el trabajador pueda poner observaciones, de que pueda sentirse cómodo hablarle al empleador, si bien responde sí o si bien responde no, que pueda añadir y tener un panorama más claro para el empleador. Siguiente, por favor. Okay. Vamos con las infracciones ante SUNAFIL. Eso es una parte muy importante porque el empleador también puede sufrir ciertas infracciones que vienen de este contrato de teletrabajo. Como infracciones leves se toma impedir la concurrencia del teletrabajador en el centro de trabajo, ¿no? Yo como empleador no puedo impedir que venga el trabajador un día a mi centro laboral plenamente. Obviamente que esto viene con plenamente consenso, ¿no?
no es que voy hoy día en la mañana a aparecerme dentro de la empresa y no he tenido una conversación o no he avisado también a la empresa que voy a asistir. No consignar los datos mínimos dentro del contrato de trabajo. Los datos mínimos que respecto son los aspectos generales que los que mínimo tiene que tener un convenio o contrato de trabajo. Las infracciones graves son cambiar al trabajador sin acuerdo previo, en cambio, salvo que sea un caso unilateral donde el empleador me ha pedido que venga de forma, y me ha avisado, ha cumplido con avisarme 10 días antes, ha habido razones objetivas y que justifiquen su tomar de decisiones. Salvo eso, sí podría haber una infracción grave, pero tendría forma de probarlo. También el realizar de cambio de modalidad sin cumplir los requisitos mínimos. Yo no puedo realizar la cambio de modalidad de un teletrabajador a un trabajo en la oficina o viceversa si es que yo no he cumplido los requisitos mínimos que me pide la ley, ¿no? Actuales tanto como para el teletrabajo, porque son requisitos distintos al teletrabajo, requisitos de que son los trabajos en la oficina. No cumplir con la remuneración del trabajador, que eso es una falta grave, gravísima. Tampoco no cumplir con las obligaciones de provisión o mantenimiento de equipos, y eso también estamos un punto de la provisión de equipos, salvo parte en contrario, o salvo que el mismo trabajador esté brindando el equipo que haya sido mediante mutuo acuerdo de ambas partes, ¿no? Y el mantenimiento de equipos sí se tiene que establecer cuál va a ser su mantenimiento de equipos si es que el empleador lo está brindando. En infracciones muy graves, en el caso certamente sobre el no respetar el derecho al trabajador a desconectarse digitalmente, justo lo que hablé, por ley son 12 horas, en una jornada típica son 12 horas que el teletrabajador se tiene que desconectar y el empleador no debería de intentar contactarlo o el mismo, no contactarlo, sino el empleador no debería acceder, el trabajador no debería acceder al trabajo de forma remota. Tampoco no respetar la intimidad, también hablé sobre ese tema, la privacidad y violación de las comunicaciones y sus documentos privados de ámbito personal o familiar del trabajador, salvo también en convenio de ambas partes, porque recordamos que esta es una información personal del teletrabajador, esto no incluye la información privada o información que pueda tener la empresa. Son totalmente distintas, hay que tener en claro. Bueno, eso sería todo en términos generales. Eso ha sido un resumen muy corto sobre qué es lo que es el teletrabajo y qué es lo que se tiene que implementar hasta el 27 de abril. Si desean saber más, si quisieran tener más cosas, las dudas las pueden hacer por RSM Legal. Y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Por favor, siguiente. Sí, exacto. Gracias, Meilín, por la presentación. Como dijo, ahora pasaremos a la sección de preguntas. Recuerden que si no han llegado a enviar ninguna pregunta al correo, pueden hacerlo en estos momentos levantando la mano. Acá tenemos la primera pregunta, que es, en total, ¿cuáles serían las previsiones legales que el empleador debe cumplir en el teletrabajo? Ok, en resumen, las previsiones legales que el empleador tiene que cumplir son la formalidad del contrato o acuerdo, convenio que tenga con la regulación mínima que te está pidiendo la ley, establecer la seguridad y salud, ya sea por los riesgos actualizados en instrumentos del SST, canal de comunicación que va a hablar sobre estos riesgos que podrían ocurrir, las políticas y prácticas en favor que se van a dar de la desconexión digital, y también en el ámbito C, el siguiente podría ser también, son los equipos y bienes, si bien sean asumidos por el trabajador o empleador o en parte mitades, ya que sea que el empleador brinde el equipo nada más y los servicios sean asumidos por el trabajador. Se tiene que ver si va a haber una compensación o una no compensación, y eso se tiene que estipular ya sea en un convenio, un contrato, un anexo, una adenda, una política. Las capacitaciones, que el reglamento nos pide que siempre estén actualizadas, que se den cada cierto tiempo. En ese físico, en general, te piden que lo sean cada vez anualmente, se dé. Por ahora, como está diciendo, si bien el 27 de abril es la fecha límite para implementar el contrato convenio de teletrabajo, no es la fecha límite en el caso de la capacitación de hostigamiento sexual y la de seguridad de información. Sí se tiene que tomar de forma prioritaria dentro del empleador, pero no es algo que tenga que hacerlo antes del 27. Eso sería. ¿Alguna pregunta, alguna duda que puedan tener? Ricardo tiene una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Meilín, muchas gracias por la presentación, súper bueno.
Quería saber, hay personas que están preguntando sobre el tema de esta presentación, pero que lamentablemente no se han podido unir. ¿Esto va a estar disponible para poderlo ver posteriormente o para hacerte algunas consultas a qué correo se te puede contactar, por favor? Sí, a rsm@legal.p me pueden contactar, me pueden mandar sus dudas y yo encantada para responderlas. Normal. Sí, igual de todas formas, la grabación se va a subir a nuestro canal de YouTube y el link van a poder encontrarlo en todas nuestras redes sociales. Y pasa la expresión que en la misma presentación que se va a subir a RCM, pueden visualizar también el correo ahí si es que no le han apuntado. Sí, exacto. Y Buenos justo con eso, días. disculpe. Buenos días, mi nombre es César Molina. Quería hacer una pregunta, si es que hay algún punto específico que menciona la ley respecto al tema de la seguridad de la información. Sí, la ley establece que tanto en el tema de seguridad de información y en el tema sobre el hostigamiento sexual debe haber una capacitación por parte de la empresa. Ya, ¿Eso era tu porque pregunta? ¿O? sí, lo que pasa es que quería saber si había una contraposición de alguna parte de la ley, porque bueno, nosotros nosotros tenemos a partir de ISO 27001, tenemos unas políticas para el caso de las personas que trabajan en teletrabajo. Es justamente el cuidado y la protección de la información y de los equipos que se le otorga a la persona. Y en ese sentido sí estamos cumpliendo con las capacitaciones del caso, ¿no? Perfecto, claro, el SGCI es un extra que da RCM, pero claro, sí se está cumpliendo. De todas maneras, es muy distinta la capacitación que tú puedes dar en general, sobre la seguridad del trabajo, tanto sea en la oficina o en teletrabajo. Lo que la ley o reglamentos te exige es que hagas una exposición sobre la seguridad sobre el trabajo, de seguridad de información, pero netamente tornada netamente sobre el teletrabajador, ¿no? Nada más. Correcto, gracias. Tenemos otra pregunta de Lindy. Sí, buenos días. Me parece que en el primer slide aparece que es una ubicación nacional o internacional. Y me pregunto si es que se encuentra en una ubicación internacional, ¿el VPN funciona normal, ya que es una empresa internacional, o se tiene que pedir un permiso para que lo habiliten? Ok, es un tema más técnico, pero de la parte legal normativa te lo puedo responder con tal gusto. Recordemos que el tema nacional o internacional es extranjero. Primero, tenemos que tomar en cuenta que sí debe ser un acuerdo para ambas partes. Si el empleador tiene que acceder a este nuevo domicilio. Si el empleador no accede, pues bueno. Y para acceder a este nuevo domicilio, tiene que tomar en cuenta que los controles que realiza en territorio nacional también puedan ser aplicados en el extranjero. En el caso no pueda aplicarlos o tenga que subir un costo adicional, es una razón totalmente objetiva para denegar que el domicilio sea en el extranjero. Eso ya tendría que verlo el mismo empleador con el área de informática y ver si es que cargaría un gasto más o si no se puede implementar los mismos que se está haciendo acá en el territorio nacional al extranjero. Gracias. Genial, creo que esas han sido todas las preguntas. Más bien, muchas gracias por las respuestas, Maylin. Y como les comentaba, recuerden que también nos pueden contactar como RCM Perú en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube, donde realizaremos publicaciones sobre temas legales, contables, de recursos humanos, noticias y más. Muchas Muchas gracias gracias por por todo. conectarse. Sí, y los esperamos en las siguientes ediciones de nuestro jueves de webinar en RCM Perú.